El gobierno de México cedió al ejército mexicano los aeropuertos de Ixtepec, Chetumal y Tamuín. Esto como parte de la formalización de entrega al llamado Grupo Aeroportuario Olmeca Maya Mexica, que es pues este gran emporio que tiene en su panza el aeropuerto Felipe Ángeles, va a tener en su panza la nueva aerolínea mexicana de aviación, tiene también el Tren Maya y un conjunto de otros aeropuertos. Vamos a charlar con Pablo Casas Lías, él es director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídicas Aeronáuticas. ¿Cómo estás, Pablo? Gusto en saludarte. Igualmente, Darío, Rogelio, buenas tardes. Pues sí, fíjate que entre ayer y hoy se publicaron en el Diario Oficial de la Federación algunas asignaciones que está haciendo la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pues de aeropuertos a favor de la Sedena. Y pues aquí lo que destaca ya a estas alturas del sexenio, Darío, Rogelio, es que de lo que tradicionalmente se venía manejando como grupos aeroportuarios o empresas de participación estatal mayoritarias o entidades estatales que manejaban aeropuertos, con independencia de los estrictamente privados que conocemos como son GAP, OMA y ASUR, y bueno, obviamente estaba el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y Aeropuertos y Servicios Auxiliares con su red de aeropuertos, que por ahorita vamos a hablar de ello, que ya está prácticamente diezmada. Bueno, a esto se le debe de sumar ahora, como bien lo dices, el Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares y Conexos, Olmeca, Maya y México, que son a los que se les han hecho estas asignaciones. Obviamente, la CEMAR, que ya opera, administra y maneja el AICM, y este otro grupo aeroportuario turístico mexicano, Darío, Rogelio, que tiene las asignaciones del aeropuerto de Tepic y de Puerto Escondido. Por cierto, aquí estas asignaciones, contrariamente a las demás que se han hecho, que son por tiempo indefinido, se hicieron de 45 años, ni siquiera por 50, que normalmente es lo que maneja la ley. Entonces, pues prácticamente que de 5 grupos aeroportuarios ya estamos en 8, o entes o entidades que manejan aeropuertos en el país, ya vamos en 8, con todo lo que ello implica desde duplicidad de funciones, desde gastos innecesarios presupuestales. ¿Por qué? Porque en esencia ASA, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, pues es un organismo público descentralizado que se creó en 1965 prácticamente para manejar todos los aeropuertos que había en el país, y de ahí, bueno, derivó las privatizaciones que se hicieron hacia GAP, OMA y ASUR, pero se quedó con una buena red de aeropuertos y por supuesto, pues con la distribución del combustible, que es otro de los factores ahí importantes que tenía ASA. Dado estas asignaciones a toda esta diversidad de grupos que ahora les estoy comentando, pues realmente a ASA le quedan, en estricto sentido, Ciudad del Carmen, Ciudad Obregón, Colima, Guaymas, Loreto, Matamoros, Poza Rica y Tehuacán. Y pues creo que ya es una entidad que si estás contemplando que para este presupuesto de egresos de la Federación 2024 se le asignaron 5,291 millones de pesos, pues ya se me hace muy caro para que nada más administre estos aeropuertos que en esencia no son rentables, no permiten una utilidad, y que pues el manejo de combustible en función, por ejemplo, del GAF-SACOM, el grupo de Olmeca Maya México, que maneja el ejército, pues también tienen la distribución de combustible. Entonces creo que ya es un organismo que está destinado a su liquidación, a su cierre, cuesta mucho dinero, ya hace funciones que ya no tiene las funciones que le dieron origen, hay duplicidad, insisto, con todos estos demás grupos de funciones, y pues prácticamente sale muy caro mantenerlo, ¿no? Y por la otra estaría el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Darío, Rogelio, que bueno, si bien es cierto, se manejaba ahí con el AICM, prácticamente se creó para la construcción del aeropuerto cancelado en Texcoco,
y para la liquidación y cierre del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y bueno, pues finalmente con esta cancelación del aeropuerto de Texcoco y prácticamente la asignación al sector de la Secretaría de Marina de la ICM, pues únicamente se quedó para administrar el pago de los bonos que se emitieron para deuda, de la deuda que se contrajo para la construcción del nuevo aeropuerto cancelado. Entonces, pues para pagar intereses y bonos que a lo mejor ya sean recomprados por el gobierno, que hace unos días se dio esa noticia, pues también es un grupo aeroportuario que ya no tendría prácticamente ninguna razón de ser y que también pues encuentra estas funciones ya duplicadas. Entonces, tal vez en este afán de austeridad y de austeridad republicana y de pobreza franciscana, pues ya son dos organismos que ante el cúmulo de aeropuertos que han sido asignados a La Serena, a la CEMAR y a este grupo aeroportuario turístico, pues ya estarían por demás. Claro. El planteamiento entonces, Pablo, sería que quizá en la próxima administración sería recomendable pues reordenar, reagrupar a todas estas terminales aéreas que tiene el gobierno. Mira, creo que sí, hay un desacierto muy infortunado en este gobierno de esta militarización de lo que es la industria aérea y aeroportuaria, sobre todo la aeroportuaria, y el afán de hacer de un ejército que no lo era, un ejército empresario aeroportuario y empresario aéreo. Sí tienen mucha experiencia, son unas instituciones de mucho respeto, creo que todos los mexicanos coincidimos en ello, pero no conocen el mercado y en estos negocios que son de miles de millones de pesos y que en este caso, en todos estos casos que estamos hablando, esos miles de millones de pesos derivan del presupuesto de egresos de la Federación, es decir, de los mexicanos, de nuestros impuestos, pues no puedes estar a la prueba-error. ¿Por qué? Porque si aún teniendo a las personas calificadas, civiles que conocen los negocios de por muchísimos años, con mucha experiencia, que han andado en infinidad de negocios y de empresas de este tipo, se quiebra porque estos negocios de aeropuertos y de aviones son extremadamente delicados, siempre estás en la línea de quiebre, en el punto de quiebre, pues más aún cuando no tienes esa experiencia. Entonces este afán de militarizar esto que son los aeropuertos y una línea aérea, pues va más allá de los propósitos y principios que hay tanto en los organismos internacionales que regulan la aviación civil como en las normas que regulan la aviación civil y lo que proponen las autoridades también que regulan la aviación civil internacional y nacional, en el sentido de que debe de haber en estos, tanto en estas industrias, inclusive en las autoridades aeronáuticas civiles, una total y completa independencia de los poderes ejecutivos, porque es fundamental que así lo haya, con independencia de que está completamente determinado que los segmentos de aviación civil y de aviación militar son completamente independientes por su propia naturaleza. Oye, Pablo. Entonces, sí. Perdón que te interrumpa. Estás hablando sobre el tema también de la aviación y no quiero dejar pasar el poderte preguntar qué sabes de la pues puesta en marcha de la nueva aerolínea también, de la Secretaría de la Defensa, la nueva mexicana. ¿Qué sabes del arrendamiento de los aviones? ¿Qué es lo que está retrasando pues su puesta en operación? Mira, no hay aviones en el mercado. Esto fue algo que, en esencia, fue un exabrupto que se dio en la mañanera de comprometer el inicio de operaciones de una aerolínea cuando no tenías contratado ninguna aeronave. Tuvieron que acabar recurriendo, como ya lo sabemos todo, a unos Embraer de 24 años de antigüedad que inclusive no tienen los certificados de aeronavegabilidad vigente. Y entonces, pues obviamente, sin aviones, que es el insumo esencial de cualquier aerolínea, pues es muy difícil que puedas levantar el vuelo, ¿no? Aunque tengas el presupuesto de la Federación en el banco, aunque tengas a la Autoridad Aeronáutica Nacional dándote los permisos necesarios. Al final del día, las aeronaves no se consiguen aquí en el país, no es que llego y voy a nacionalizar una vía férrea o unos trenes y ya tengo los trenes y las vías, no, aquí necesitas ir con proveedores que no son nacionales,
y que prácticamente son 3 o 4, Embraer, Airbus, Boeing, y que ellos te proporcionen las aeronaves. O por otro lado, con arrendadoras, y también las arrendadoras no tienen a disposición aviones. Entonces, esto es lo que ha complicado y les va a complicar mucho. Ya en los correos que se mandaron a los que habían hecho reservaciones a través de la página de Mexicana, ya se les mandó que iba a ser hasta el segundo semestre del año que viene cuando les otorguen las compensaciones que les tienen ofrecidas. Es decir, están previendo ya de entrada, con independencia de que se dijo que va a volar el 26 para que las navidades no interfieran en función de cómo se maneja la población mexicana. Bueno, con independencia de que digan el 26, ya de estos correos se infiere, Darío, Rogelio, que va a ser hasta el segundo semestre del año que viene, que aparte ya para estas compensaciones, fíjate, dicen que van a ser el 1 de junio. El 2 de noviembre ya vamos a tener un nuevo gobierno electo. Entonces van a influir ahí aspectos ya inclusive políticos de otra índole, el país va a ser otro, que realmente creo que esto va a quedar en alguna buena intención, un buen proyecto. Inclusive creo que eso se ve reflejado en la solicitud que hicieron de presupuesto para el 2024 de nada más 119 millones de pesos para Mexicana. Entonces tal vez por ahí va, ¿no? Pues Pablo Casas Lías, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídicas Aeronáuticas, como siempre te apreciamos mucho tu disposición. Como siempre es un gusto hablar con ustedes. Buen día. Y igualmente nosotros vamos.